Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me gustaría esperar unos 2 minutitos más para que se vayan incorporando. Le digo al azar. A ver, háblale a Sarita mejor. No, pero es en su compu, porque en mi celular no se pudo. Entonces, ya se oye mejor. Ya se oye. ¿Sí? Ay, sí. Hola, hola. ¿Me pueden decir si me veo y me escucho bien, por favor? Hola, ¿sí? Hola, muy bien. Sí, muchas sí gracias. te vemos. Ay, Yo la escucho, pero estoy viendo su presentación, no la veo a Hola. usted. muy bien. En un momento empezamos. ¿Cómo están todos? Bien, hija. Muy bien, gracias, mi Esperando amor. con ansia la Muy bien, gracias. conferencia. Qué bueno, me da mucho gusto que me puedan acompañar el día de hoy a esta su conferencia que lleva por título Redescúbrete en el duelo. Te doy la más cordial bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte el día de hoy. Ahora, si me lo permiten, voy a dar inicio. Muy bien, pues mi nombre es Elizabeth Villanueva. Un segundito, voy a sentir. Muy bien. Un segundito, un segundito. Listo. Mi nombre es Elizabeth Villanueva. Soy licenciada en Psicología por la Universidad... Listo. Por UNITEC, por la Universidad Tecnológica de México. Tengo una máster en Dirección en Organizaciones de Salud. Actualmente me dedico a la docencia. Soy conferencista, tallerista y me apasiona mi trabajo.
además de que tengo especialidades como en farmacología y tanatología. Muy bien, un segundito que estoy teniendo problemas con mi presentación. Muy bien. Pensé en este reglamento específicamente por 2 razones. Porque quiero que ustedes se sientan cómodos y acobijados en esta presentación, en esta su conferencia, y que yo la planeé con muchísimo cariño y muchísimo respeto para todas y cada una de las pérdidas o las situaciones que están pasando. Por ello les pido respeto y sobre todo comprensión. Tal vez al finalizar algunos de ustedes deseen aportarnos algo y quiero que sea de la manera más respetuosa y sin generar ninguna controversia ante las otras personas. Si requieres hacer una aportación, por favor, escríbela en el chat y al final se te dará la palabra. Y por favor, mantén tu micrófono apagado para evitar ruidos ambientales. Si están de acuerdo, me escriben en el chat. Estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Muy bien. Pues si ustedes me los permiten, voy a empezar a hablar sobre qué es la infancia. ¿Ustedes saben qué es la infancia? ¿Tienen alguna idea de qué es? Es una etapa del desarrollo humano que Perfecto. comprende una edad, que ahí sí no estoy seguro, desde los 0 días a los 7, 8 años. Así es, Víctor, ¿verdad? Sí, maestra, sí, licenciada. Muy bien, Víctor, pues estás en lo correcto. La infancia es una etapa del desarrollo humano, que en términos biológicos, como bien lo dijo Víctor, comprende desde el momento en el que nacemos hasta la entrada a la adolescencia o la pubertad, y está compuesta por 3 fases. La fase de lactancia, que es cuando nuestro pequeñito totalmente depende de nosotros. Lo tenemos que alimentar, lo tenemos que vestir, lo tenemos que bañar, totalmente depende de nosotros. La primera fase de la infancia va más o menos como del año a los 3, 4 años, donde en esta etapa, adivinen qué van a aprender. Van a aprender a través de sus sentidos. Es decir, su aprendizaje es sensorial. A través de los estímulos que les está dando el medio ambiente, van a empezar a generar ciertos términos de aprendizaje, ¿ok? La segunda infancia o la niñez, que es donde me voy a basar más en esta conferencia, es porque ya tienen conocimiento de sí mismo y ya saben lo que está pasando alrededor de ellos. Por eso esta etapa es muy importante, muy, muy importante, porque tenemos que recordar que ellos apenas están aprendiendo. Están aprendiendo a conocer el mundo que los rodea. Entonces, por favor, no los sobreestimulen, respeten sus espacios, respeten sus tiempos. Si las personas les dicen, tú ponle reggaetón, por favor no lo hagan. Es sobreestimular a nuestros pequeños, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Muy bien. Claro, hasta hoy. Perfecto, Cristal. Las características biopsicosociales de la infancia, yo las traté de englobar de esta manera: las biológicas, psicológicas y sociales. Todas las personitas tenemos estos 3 círculos o estas 3 esferas en nuestro aprendizaje: biológico, psicológico y social. Y si no me equivoqué, te lo vuelvo a recalcar porque es muy importante que no los perdamos de vista. Las biológicas. Va a tener un crecimiento físico. Eso es un poco notable. Cuando va creciendo, pues vamos diciendo, ya tiene mayor peso, mayor talla, ¿ok? Las habilidades motoras. ¿Han escuchado hablar sobre motricidad fina y gruesa?
Pues bueno, aquí las van a empezar a adquirir en la infancia o en nuestra primera infancia. Su cerebrito se va a empezar a desarrollar. Y esto me parece importantísimo mencionarlo, importantísimo. ¿Por qué? Porque el cerebro de nuestros pequeños, si sufre algún golpe, pues puede pasar algo importante en ellos, ¿no lo creen? Y aquí hay un fenómeno que me encanta mencionar, que es la plasticidad neuronal o neuroplasticidad. ¿Han escuchado hablar sobre este término? No. ¿No? Muy bien. La neuroplasticidad nos va a ayudar a dos cosas, a la memoria y el aprendizaje. Entonces, por lo menos los 2 primeros años de vida de nuestros pequeños va a estar muy presente. ¿Por qué? Es donde más les enseñamos valores, respeto, todas estas cuestiones las va a empezar a aprender y las va a empezar a memorizar y al memorizarlas las va a empezar a ejercer. Entonces, la neuroplasticidad nos va a ayudar muchísimo en un proceso de duelo. Y en un momento les voy a platicar por qué. Las psicológicas. Pues aquí se forma el apego y el vínculo, que no es lo mismo. ¿Saben la diferencia entre apego y vínculo? Si no, no hay ningún problema porque aquí estamos para aprender. Un segundito. Muy bien. El apego se va a hacer o va a hacer referencia, hay una disculpa, al afecto o cariño que tienen hacia algo o hacia alguien. Y el vínculo va a ser la unión que tienen hacia esa persona o a ese objeto o a esa mascotita, que muchas veces también generan un vínculo muy fuerte hacia las mascotas. Las sociales. Las relaciones interpersonales van a empezar a hacerse a partir de cuando creen, desde nuestro grupo primario que es nuestra familia, pero después viene un grupo secundario. Y este grupo secundario ya va a ser los amigos, los maestros, la escuela, ¿vale? Va a haber un aprendizaje por ciertos estímulos. Estímulos que ya dije que van a recibir a partir del exterior, o sea, en la escuela, con los amigos, pero necesita una guía. Siempre, 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 aunque no esté con mamá, con papá o con su cuidador más cercano, necesita una guía este pequeño. Por eso es tan importante el papel que tienen los maestros, el papel que tienen los amigos, el papel que desempeña un psicólogo, por ejemplo. Es muy importante porque siempre va a estar necesitando de una guía. ¿Tienen dudas hasta aquí? No. Muy bien. No. Continuamos. Si tienen dudas, me las pueden escribir o pueden abrir su Posteriormente micrófono. se va a ver el pensamiento egocéntrico. Así es, se va a ver el pensamiento egocéntrico. ¿Han visto estos pequeñitos que están, mamá, mamá, mira mi dibujo, mira mamá, un clavado? Y la mamá ya lo vio 1000 veces, pero el pequeñito lo sigue mostrando con la única intención de sentir una aceptación o de saber que lo está haciendo bien. Que se le ven las hojas igual que tú. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy Todo bien. claro. Pues continúo. Ahora sí ya entro en mi tema, ¿qué es una pérdida? ¿Y qué es una pérdida para un pequeño? Porque no es lo mismo una pérdida para un adulto que una pérdida para un pequeño. Entonces, la pérdida es la falta o ausencia de algo que se tenía. Por ejemplo, aquí les tengo unas imágenes que nuestros pequeñitos están muy contentos en la escuela, pero que creen, de un momento a otro lo perdieron con esta pandemia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues es una pérdida, pero ¿cómo le explicas que está teniendo una pérdida? Que de un momento a otro va a dejar de ver a sus compañeros, que de un momento a otro va a tomar clases en línea. ¿Cómo le vas a explicar a este pequeñito si para nosotros es difícil? Imagínate para ellos. ¿No lo creen?
Es muy difícil de entender. Igual puede ser por una pérdida tal vez de una mascota, de un ser querido, pero también algo bien importante que aquí pongo son los juguetitos. ¿Les ha pasado ver a una mamá que está toda nerviosa buscando el juguete del pequeñito y el pequeñito está llorando? Pues esa es una pérdida. Pero ¿cómo le explicas que está teniendo una pérdida? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, voy a admitir, listo. Que se siguen incorporando. Así como anda ahorita peinada. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Sin problema me puedo despedir. ¿No? Por ahí se escucha ruidos ambientales. ¿Me pueden hacer favor de apagar su micro, por favor? Listo. ¿Qué es un duelo? Bueno, pues el duelo es lo que pasa después de una pérdida. Es la respuesta emotiva de la pérdida, ¿ok? Son todos los procesos psicológicos conscientes e inconscientes que tiene una pérdida. Hay diferentes tipos de duelos que ya lo he manejado en conferencias anteriores, pero hay diferentes tipos de duelos. Está el duelo anticipado, por ejemplo, que es que sufres el duelo antes de que ocurra esta pérdida, ¿no? Entonces son todos los procesos conscientes o inconscientes. ¿Y por qué menciono el duelo anticipado? Porque aquí lo hacemos de manera inconsciente. Nos empezamos a despedir. Le empezamos a decir a nuestro pequeño, despídete de tu tío, está enfermo. Despídete de tu abuelito, tiene cáncer. ¿Te imaginas qué fuerte? Primero para el niño y después para el paciente, que todos lleguen a despedirse de él. Es algo muy fuerte, ¿no lo creen? Entonces son todos los procesos psicológicos conscientes o inconscientes después de que hubo una pérdida. Muy bien, aquí me voy a detener un poquito. Me encanta porque aborda de una manera extraordinaria las emociones. Entonces, si me lo permiten, primero se los voy a poner y después lo voy a explicar, ¿ok? ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Qué está pasando aquí? Tuvo una pérdida. Tiene remedio. ¿Qué hace la sociedad? Empezar a distraer. Tenía todo el viaje. En las cosquillas, ¿eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye. Lo distraen. Tú apuntas al está divertido. ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Si se dan cuenta aquí este personajito, este elefantito, ve así. Y se ha ido para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento, gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Suena asombroso, apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores. Oh. Ya mi situación está de este lado. Muy bien. Pues si vieron lo que hizo Alegría fue que ya tuvo una pérdida y lo empezó a distraer. Empezó a hacer como si nada pasara. Es lo mismo de, ven, te compro un helado, no pasa nada. Es lo mismo, va a empezar a distraer a nuestros pequeños. Entonces nuestro personaje, nuestro elefantito rosa, ¿qué pasa? Se sienta y si vieron su mirada fue hacia adentro. Eso hace la tristeza, mi querida audiencia. Ves hacia adentro. No siempre es mala la tristeza, no siempre es malo el miedo. Pero lo que va a depender es lo que hacemos con esa emoción que estamos sintiendo. Entonces, si se fijan, Alegría lo distrajo. No pasa nada, ven, vamos. Empezó a hacerle caras para que se riera y hacer como si nada pasara. Pero en cambio, ¿qué hizo Tristeza? Se acercó a él, se puso a su nivel, conectó desde la emoción que estaba teniendo este personaje. ¿Y el personaje qué hizo? Lloró y pudo sentirse mejor. Es algo que a mí me parece maravilloso. Maravilloso.
el poder llorar. Y recuerdan que les dije lo que era la plasticidad neuronal y qué tenía que ver con este tema, pues muchísimo, muchísimo. Cuando nosotros tenemos un llanto o un lagrimeo, ejemplo, por picar cebolla, ¿qué creen que contenga esas lágrimas? Los leo en el chat. O si quieren abrir su micro, no hay ningún problema. ¿No? Pues usemos un poquito la lógica. Tiene más agua. ¿Mande? Pica. ¿Pica? Sí, claro. Entonces, como pica, ¿qué va a hacer nuestro ojo? Pues se va a lubricar. Y al hacer esto, ¿qué está sacando? Agua. ¿Ok? Pero cuando han visto un pequeñito cuando está haciendo un berrinche y se empieza a privar de llanto, ¿qué creen que tenga esta lágrima? Enfado. Sal, claro, tiene sal. Incluso la prueban y sabe a sal. ¿Sí les ha pasado? Sí. Sí, muy bien. En cambio, cuando lloramos por tristeza, ¿qué creen que sacamos? Dolor de las emociones, muy bien. Cuando nuestro llanto es por tristeza, liberamos oxitocina a través de nuestras lágrimas. ¿Y por qué te digo que no pierdas de vista la plasticidad neuronal? Porque la plasticidad neuronal se va a encargar de la memoria y el aprendizaje. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, al hacer esto, muy bien, vamos a liberar el estrés. Muy bien, muy bien. Vamos a liberar el estrés y vamos a alivianarnos y nos vamos a sentir mejor, como nos lo dijo este elefantito rosa. Lloré y me siento mejor. Muy bien. Entonces, mi querida audiencia, ¿qué va a pasar con la neuroplasticidad? Pues si no sacamos esta oxitocina, este neurotransmisor o esta hormona, lo que va a suceder es que puede afectar a corto, mediano o largo plazo nuestra capacidad de memoria y de aprendizaje. ¿Les ha pasado que durante un proceso de duelo se sienten como oídos, que no saben, que se sienten perdidos y les preguntan algo y dicen, ¿pasó eso? No me di cuenta. O tendemos a tener más olvidos. Ay, pero ¿dónde dejé las llaves? Pero, ¿sí apagué la estufa? ¿No? Esto, mi querida audiencia, pasa por esto, porque se está afectando nuestra neuroplasticidad. Entonces, ¿es recomendable que lloren? Sí. Ya me la traigo. Muy recomendable. Muy recomendable. ¿Pueden apagar sus micros, por favor, para que no se escuchen ruidos ambientales? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Si una persona en algún momento dado, ya en la adultez, tuvo una pérdida y no tuvo ese llanto, Ajá. para que en un momento dado, digamos, desahogara lo que estaba sintiendo en esos momentos, ¿cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? Pues mira, tiene muchísimo que ver la forma en que educaron a esta persona. No llores, sé valiente. Específicamente si son hombres, ¿no? Viene mucho el tema del machismo de no llores, ¿por qué vas a llorar? Sin en cambio, les he de decir que por la misma educación, los hombres tienen más tolerancia al dolor físico y menos tolerancia al dolor emocional. Y les voy a decir por qué. Porque siempre guardan lo que sienten, porque tiene que ser el hombre de familia, porque tiene que ser fuerte. Entonces tiene que ver muchísimo la educación y sobre todo las creencias personales. ¿Ok? ¿Aclaré un poquito tu duda? Sí, licenciada, gracias. Gracias a ti, Víctor. No sé, para no interrumpir la sesión, al final me gustaría ampliarlo. Sí, Víctor, claro que sí. Para mí será un placer escucharte. Continúo. ¿Dudas hasta aquí sobre el tema de
de alegría y el personaje rosa y tristeza? No, Muy bien, Lili, muchas gracias. no. Muy bien, Angie, gracias. Continúo. Pues bueno, aquí ya entro un poco más a mi tema, que esto, mi querida audiencia, tiene que ver con una psicoeducación. ¿Y por qué una psicoeducación antes de la pérdida? Es más difícil explicarle a un pequeñito qué pasó cuando ya se tiene la pérdida. Entonces debemos de prepararlo antes de que suceda. ¿Cómo? Con psicoeducación. Si por ejemplo, vamos a poner un caso que tengo, que una pequeñita tiene a su abuelita enferma de cáncer y su mamá siempre evade el tema. Siempre, invariablemente evade este tema con la pequeña. ¿Por qué? Porque no la quiere traumar. Así son sus palabras. No quiero que mi pequeña crezca traumada. Pero yo les voy a decir algo. El niño puede con el dolor. Se sorprenderían de la capacidad de adaptación que tiene nuestro pequeño, de verdad. Entonces, ¿qué te sugiero? Que lo involucres en las actividades. Ejemplo, pequeñita o pequeñito, voy a utilizar mi nombre. Eli, tu abuelita está enferma. Necesita que la cuidemos y tú me vas a ayudar porque tú eres muy bonita y muy inteligente y sé que puedes ayudarme. Entonces, por favor, pásame un vaso de agua para tu abuelita. Son actividades simples que van a hacer la diferencia en este pequeño al involucrarlo. Siempre háblale con la verdad y con un lenguaje simple, por favor. Recuerda que ellos apenas están conociendo el mundo. Recuerda que ellos tienen periodos de adaptación. Recuérdalo siempre. ¿Qué voy a hacer después de la pérdida? Voy a dar la noticia, pero ¿quién la va a dar? La persona más cercana. Mamá, papá, cuidador, tutor, hermano, tío, maestro, si es que el maestro está cercano a esta personita. Y aquí me voy a detener un poquito porque en la siguiente diapositiva les tengo un ejemplo de cómo poder decirle a un pequeñito qué pasó esta pérdida. Que voy a utilizar un lenguaje simple y concreto. Vas a preguntar si quiere asistir a la ceremonia de despedida, pero le vas a explicar qué es una ceremonia de despedida. Y siempre está a su lado, por favor, y responde sus dudas con naturalidad y con mucho respeto, que voy a la siguiente diapositiva. Entonces, mi querida audiencia, siempre con naturalidad y siempre con mucho respeto hacia la pérdida. Muy bien. ¿Cómo explicar la muerte a un niño? O que ya pasó esa pérdida, principalmente. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta la edad y su madurez mental. Porque incluso puede haber un niño de 2 años con mayor madurez mental que un adolescente de 15 años. ¿Vale? Entonces, yo como cuidador principal o cuidador primario de mi pequeño, yo sé la capacidad que él tiene. Y sé la capacidad mental que él tiene para afrontar esta situación. Segundo punto, me voy a poner a su nivel. Es muy importante este punto. No lo digas de un extremo a otro de la habitación. No, acércate a él. Baja tu tono de voz. Él va a saber que algo está pasando. No se lo digas con gritos, no se lo digas espantado. Primero debes de contenerte tú para poder explicarle a él lo que está pasando. Muy bien. Él va a ver la muerte como tú se la expliques, pero por favor, te pido que sea con mucha naturalidad, te lo vuelvo a recalcar, y mucho respeto, porque no es lo mismo que le digas, hijo, tu abuelito colgó los tenis. Pues el niño tiene un pensamiento muy literal y va a decir, si yo cuelgo los tenis, ¿también me voy a morir? ¿No? No usemos estos juegos de palabras que muchas veces la sociedad nos marcan pensando que va a ser más pasajero este momento. No, la muerte es muerte. No es colgar los tenis. O muchos casos también me dicen, ay, es que fíjate que yo tengo mucho miedo de morirme. ¿Por qué? Porque cuando me duermo, como me dijeron que
que cuando te mueres cierras los ojos y ya estás dormido? Entonces yo ahora tengo mucho miedo de dormirme. ¿Se imaginan qué fuerte para este pequeño no querer dormir por miedo a morir? Es muy fuerte este tema y cada que lo toco yo siempre recuerdo a mis pacientitos. Los recuerdo y es inevitable dar ejemplos de ellos, claro, con su consentimiento. Entonces, ¿cómo voy a dar la noticia? Pues depende de 3 factores. De la religión. Pueden ser algunos católicos, cristianos, no lo sé. Entonces depende mucho de la religión, porque muchos dicen, tu abuelito, tu abuelita, tu mascotita ya está en el cielo con Diosito y allá lo está cuidando y el cielo está bien padre y Dios está bien bonito, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? El pequeñito va a empezar a idealizar todas estas cuestiones de que el cielo está padrísimo, porque así me lo dicen. No, mi mascota se fue al cielo de los perros y está padrísimo ese cielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo casos que pequeñitos se han autolesionado por querer ir al cielo. Va a depender del contexto de la muerte. No es lo mismo una enfermedad que un accidente. No es lo mismo no volverlo a ver. No es lo mismo nunca saber más de esta persona. Entonces va a depender muchísimo del contexto y sobre todo del vínculo. ¿Recuerdan que les dije que vínculo era la unión que tenían con esta persona? Bueno, pues va a depender muchísimo, muchísimo esta parte. No es lo mismo una mascotita que un amiguito o que mamá o papá. Muy bien, aquí les tengo un ejemplo. Quise hacerlo lo más neutro posible, sin tocar el punto de la religión, ni el contexto, ni el vínculo. Simplemente es un ejemplo. Te vas a acercar a él, como ya lo dije, tú, su cuidador primario, te vas a acercar a él. Con voz tierna, con voz cuidadosa, y le vas a decir, hoy tuvimos una gran pérdida. El niño en automático lo va a entender, créemelo. Pero ¿qué va a pasar? Créanme que las palabras en ese momento están de más. Mejor abrázalo. Abrázalo, hazlo sentir seguro entre tus brazos. Hazlo sentir protegido, que dentro de este apapacho que le estás dando no le va a pasar nada. Tú lo estás conteniendo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Perfecto. Muy bien. No, Eli, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí ya que le hayamos dado esta noticia? Créanme que las personas van a empezar a hablar. Si tú eres un poco más lejano de este pequeño, por favor no te acerques en ese momento, que ese momento es íntimo y privado para el cuidador y para el pequeño. No te acerques queriendo dar soluciones, como por ejemplo, ¡ay, come! Y ya le meten el dulce. No llores. Y empiezan todos estos comentarios y mucha gente alrededor de este pequeño que lo único que van a hacer, en lugar de hacer un beneficio, van a hacer que este pequeño se espante, que tenga miedo, que vea la muerte como algo muy trágico. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué todos me quieren tocar? ¿Por qué todos me quieren abrazar? ¿Por qué todos me quieren explicar qué pasó? Y todos con diferentes temas, ¿no? De conversación. Tal vez uno lo va a decir, chupó faros, ¿no? Por un ejemplo. Pero otro le va a decir, está en el cielo. Pero otro le va a decir algo totalmente diferente. Entonces dejen que solamente el cuidador primario del niño se haga cargo y responsable de este momento tan íntimo. De verdad, por favor, si crees que vas a beneficiarlo, acércate, no con el niño, sino con el papá. Tal vez es el tío del niño que vive con él. Entonces ahí sí puedes acercarte, pero primero preguntarle al papá, ¿quieres que te ayude a contenerlo? Porque, ¿qué creen? El papá también tiene mucho dolor.
el papá también tuvo una pérdida. Y ver a su hijo en ese momento llorar le va a desgarrar el alma. Entonces, si tú eres externo a esta situación, te invito a que te acerques primero con el papá para preguntarle si necesita ayuda con su pequeño. Muy bien, continúo. Signos de alarma. Una vez de que ya sucedió la pérdida, que ya pasó esta ceremonia de despedida, ¿qué signos de alarma tengo que estar atento? Si eres mamá, si eres papá, si eres tío, si eres maestro, los maestros están muy bien entrenados e incluso conocen más a los niños que el mismo papá, porque el papá se la pasa trabajando todo el tiempo. Entonces, si tú eres maestro, también te invito a que pongas atención ante estos signos de alarma, porque muchas veces, lo vuelvo a repetir, el papá no los nota, no porque no quiera, sino también porque está atravesando por un proceso de duelo. Entonces, nuestro pequeño va a atravesar el proceso de duelo del papá y el proceso de duelo de él. Y va a vivir el duelo del papá como si fuera el de él. Y aquí les tengo un ejemplo que me parece muy, muy importante mencionar. Tengo un caso de una mamá que me trajo a su pequeño a terapia y el pequeño lloraba mucho porque su abuelita había fallecido. Él tenía aproximadamente 5 años, ya estaba en preescolar. Entonces, yo le pregunto a la mamá, ¿hace cuánto tiempo fue la pérdida de su abuelita? Y me dice, hace 8 años. Le digo, ¿no la conoció? No. Mi hijo tiene 5 años y la pérdida fue hace 5. Pues lo que pasaba era que la mamá se la pasaba llorando por este duelo tan perdido que había tenido por su mamá. Entonces, si se dan cuenta, ahí el pequeñito está viviendo el duelo de la mamá, no el duelo de él. Muy bien, pero también es al revés. La mamá o el papá o el cuidador primario olvida lo que está sintiendo por ver una mejoría en su hijo o por vivir el duelo de su hijo. Entonces el papá o el cuidador primario se olvida de lo que está sintiendo él para ver qué está pasando con el pequeñito. Entonces aquí es importante que ambas partes tuvieron una pérdida y ambas necesitan sanar y ambas necesitan ayuda. Entonces, los signos de alarma son dolor de cabeza o estómago, entre otros. Muchos pequeñitos dicen, no quiero ir a la escuela, me duele mucho el estómago. Pues, ¿qué creen que sí? Desarrollan gastritis y colitis nerviosa. Es que no quiero porque me duele mucho la cabeza. Pues sí, ya tienen migrañas. Insomnio o hipersomnia. O duermen mucho, o no duermen, o duermen muy poco. Y esto es bien importante recalcarlo porque si nuestros pequeños no duermen, pues van a presentar toda una serie de otros trastornos. Por ejemplo, falta de apetito, que es el puntito que sigue. Pero también van a estar bien nerviosos, pero también van a estar bien de malas. Entonces ya es agresividad, falta de apetito y se van acumulando más trastornos a esta lista. Un llanto fácil o desmedido, que en cuanto yo le pregunto al niño, ¿qué pasó? Ya, con eso empezó a llorar. Muy bien, apatía, que ya no quieren jugar con sus compañeritos, como que dicen, no tengo ganas. ¿Vale? Aislamiento, se empiezan a aislar y esto no me parece muy triste porque muchas veces los papás no lo notan, dicen, ay, ya está creciendo mi hijo, ay, ya es bien independiente. No, es aislamiento. Trastornos alimenticios. Se sorprenderían el número de pacientes, de infantes que llegan con un trastorno alimenticio a consulta por anorexia o por bulimia. De verdad se sorprendería. Disminución del rendimiento escolar. Mi hijo era de 10 y ahora ya tiene 6. ¿Qué está pasando? Pues ahí me está hablando a mí de algo muy importante. Desinterés por sus actividades. Que algo que al niño antes le gustaba hacer, por ejemplo, ir a natación y ahora ya no quiere. Bueno, pero ¿por qué ya no quiere? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de fondo para que ya no quiera? Va a tener un miedo exagerado, todo le va a dar miedo, todo le va a dar miedo.
Por ejemplo, algo que antes no le daba miedo, ahora va a decir, ay, es que ahora me dan miedo mis cobijas. Entonces va a ser un miedo desmedido por todo y para todo. Va a generar un trastorno de ansiedad, va a tener pesadillas, tristeza o enojo, que son emociones básicas. Y aquí me quiero detener un poco, va a tener regresiones. Si antes no mojaba en la cama, pues ahora sí. Si antes ya no se chupaba en el dedo, pues ahora otra vez. Y esto, mi querida audiencia, de chuparse el dedo, pues es cuestión de seguridad del pequeño, se va a sentir solito. Y nuestro deber es que no se sienta solo. Aquí las expresiones de quererse ir con el fallecido se sorprenderían cuántos pequeñitos me lo dicen. Yo me quiero ir con mi perrito. Yo me quiero ir con mi abuelito. Es que lo extraño mucho. Es que él me cuidaba. Es que mi mamá no me cuida. ¿Se imaginan qué palabras tan fuertes para un pequeño de 7 años? Es que mi mamá no me quiere como mi abuelita. Qué fuerte. Autolesiones. Créanme que las autolesiones pueden ser inimaginables. Pueden empezar a rascarse, pueden empezar a golpearse y de la nada, o cortarse incluso. Y de la nada, no es de la nada. Es que pasó algo que está haciendo esto. Nosotros los psicólogos le decimos, hubo un evento disparo. ¿Por qué así? Porque disparó todos estos síntomas. ¿Ok? Muy bien. Aquí les tengo un ejemplo. Un ejemplo del por qué es importante una intervención a tiempo y muy, muy oportuna. La tristeza antecede a la melancolía. La tristeza, pues claro que se va a sentir triste ante esta pérdida. Es algo que el pequeño quería. Y no me refiero solamente a la pérdida del abuelito, a la pérdida de la mascotita. También puede ser la pérdida de sus amiguitos, de que ahora ya no los puedo abrazar en este nuevo regreso a clases, ¿no? Entonces van a sentir tristeza y es una emoción de las 5 emociones básicas. Pero si yo no noto esto, va a seguir con melancolía. ¿Y qué es la melancolía? Va a empezar a decir, lo extraño, me hace falta. ¿Qué está pasando en mí que ya no soy el mismo de antes? Porque créanme que el niño lo sabe. Después va a tener un duelo patológico. Y como ya lo he mencionado en otras conferencias, es un proceso en el cual no está solo. Pero si no hubo una intervención en esta etapa de duelo, sigue la depresión. Y en la depresión clínica, voy a poner un ejemplo más extremo, en la depresión clínica o mayor, entonces el pequeñito ya va a necesitar tal vez medicamentos, más terapia. Pero si esto no se vio y si tú no lo notaste, sigue una autolesión o suicidio. Y de verdad se sorprenderían de las cifras tan alarmantes que hay de suicidio infantil. Entonces, ¿por qué es primordial una atención? Si tú eres papá, si tú eres mamá, no lo dejes que siga creciendo. Atiéndelo desde el principio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Pues aquí esta diapositiva a mí me encanta porque aquí ya les doy un poco más de consejos. Entonces, redescubre a tu pequeño. Date la oportunidad de conocerlo en esta versión. Hubo una pérdida. No es para menos. Es una pérdida. Le dolió. Atravesó por un proceso de duelo. El niño va a ser más maduro. Si fue al psicólogo, entonces ya tiene otra versión de los hechos. Entonces date esta oportunidad. Ya no va a ser el mismo pequeñito que tú cuidabas. Ya va a ser diferente. Porque esta pérdida va a marcar un antes y un después en la vida de este pequeñito. Aprende de él. Créeme que son grandes maestros de vida.
¿Y por qué te digo que son grandes maestros de vida? Porque muchas veces ellos se acercan y nos dicen, ¿por qué lloras? Tú me dijiste que ya estaba en un lugar mejor, ¿por qué lloras? Entonces es ahí donde nos dan una cachetada con guante blanco. Y es cierto, ¿cómo yo voy a estar llorando si le dije a él que no llorara? Entonces, mi querida audiencia, conecten con sus pequeños. Ellos nos van a enseñar y nos van a motivar a salir adelante. Pide ayuda para ambos. Por favor, si creen necesario, pidan ayuda. Pidan ayuda. Canalícenlo a un psicólogo, maestros. Papás, tíos, sugieran a papá o a mamá canalizarlo a un psicólogo. Incluso díganles, por favor, te lo pido yo, él no está bien. Entonces, eso va a hacer que los papás despierten y vean esta realidad con sus pequeños. Aplaude sus victorias y dejo esta al último, porque cuando ya vas a terapia, esas victorias no se aplauden como cuando ganas una medalla en los Juegos Olímpicos. No, si el terapeuta te dice, hoy tuvimos un gran avance, festéjalo. No te esperes a que sea un campeón de natación, un campeón en gimnasia. No, estos pequeños logros, créanme que también hacen la diferencia en nuestros pequeños. Festeja esas victorias. Pero si el terapeuta te dice, hoy no fue un gran día, no pasa nada. Aprendan de esos tropiezos. Dedícale 5 minutos y pregúntale qué pasó, qué está pasando. Mamá, papá, no tengo ya fuerzas, ya no quiero salir adelante. Entonces el pequeño tiene que entender que sus fuerzas no nada más son las que él tiene en su cuerpecito, sino también la que mamá y papá le pueden dar. Entonces háganlos que utilicen también esas fuerzas, las fuerzas que les puede dar mamá, papá, maestro, tío, abuelito, la persona que esté a cargo de este pequeño. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Aquí tengo un pequeño video que créanme que les preparé con muchísimo amor y con muchísimo respeto para todas y cada una de las situaciones por las que están atravesando. Es un poco fuerte, lo considero yo, pero si ustedes necesitan hablar después de esta conferencia, con muchísimo gusto voy a estar para servirles y sobre todo para escucharles. Y más si no lo quieren hacer en este espacio durante la conferencia, si desean que sea un poco más privado entre ustedes y entre yo, con muchísimo gusto voy a estar para ustedes. Entonces, si me lo permiten, a medida de sugerencia, les pido que estén en un espacio pues cómodo, que puedan recostarse o que puedan simplemente escuchar. Entonces, empezamos con el video. Por primera vez entreveamos que a través derrumbaba el mundo. Aún recuerdo y te dije, no fue necesario, me abrazaste y solo podía que marcaría tu vida. Pero pasó un instante de ese momento, supe que serías fuerte y podrías enfrentar. Llorarás y sabrás las horas de angustia que vas a pasar. Me sacó, ¿verdad? Ay, una disculpa, me sacó un segundo de la reunión, una vez más. Un segundito, no sé qué sucedió, me sacó mi presentación. Un segundo.
Cuando te tuve por primera vez entre mis brazos, que atravesar estos momentos de tener que ser yo quien te palabras. Me acerqué. Hoy tuvimos una y no los volveré a abrir. Me dijeron todo, me abrazaste y solo y que marcaría tu vida. Quisiste controlarte y desde ese querías enfrentarlo. Las horas de angustia que vas a pasar y deseo tocar fondo, salir adelante. Te enseñaré por qué estos serán tus recuerdos. No te prometo que será fácil, que habrá momentos de dolor físico y sobre todo que no estarás solo. Yo te cuidaré y guiaré. Recuerda que las emociones son momentáneas. Me volvió a sacar. Yo creo que voy a apagar mi cámara. Tal vez eso es lo que pasa, ¿eh? Cuando te tuve por primera vez entre mis brazos, nunca imaginé que tendríamos que se me derrumbaba el mundo de tener que ser yo quien te diera esa noticia. Aún recuerdo mis palabras. Me acerqué a ti y te dije. Cerró sus ojos y no los volverá a abrir. No fue necesario decirte más. Nuestras miradas se dijeron todo. Me abrazaste y solo podía pensar que ese momento nunca lo olvidaría. Y vi que pudiste controlarte. Y desde ese momento supe que serías fuerte y podrías enfrentarlo. Sé que conocerás la tristeza y llorarás, pero quiero que hables de lo sucedido. Y deseo que lo hagas de mi mano, para juntos tocar fondo, juntos salir adelante. Te enseñaré a cuidar y valorar los momentos que pasamos, porque estos serán tus recuerdos y ellos te ayudarán a enfrentar la vida. No te prometo. Claro que habrá momentos de dolor físico y sobre todo emocional, pero sí te prometo que no estarás solo. Yo te cuidaré y guiaré, aunque no me puedas ver. Recuerda que las emociones y déjalas pasar, pero el amor es un sentimiento que perdura a través del tiempo, y amor es lo que siento por ti. Muy bien. Yo creo que sí era cuestión de mi cámara. ¿Qué les pareció? Muy bonito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito este video. Ay, muchas gracias. Quedó muy bien. Felicidades. Ay, gracias. Qué bellos. Solamente que la tecnología muchas veces no nos ayuda. Pero los que trabajamos con esto ya sabemos cómo es, así que no se preocupen. Ay, muchas gracias. Qué linda. Quedó muy bonito mensaje. Qué lindos. Muchas gracias. Pues ya estamos llegando a nuestra recta final y quiero concluir con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy
para educar para el futuro. Y aquí sí me gustaría que participaran un poco. ¿Qué están haciendo el día de hoy para educar a nuestros pequeños ante una pérdida, ante un duelo? ¿Qué están haciendo para que estos pequeños tengan las suficientes herramientas para que en un futuro puedan enfrentar la vida? ¿Los escucho o los leo, como gusten? Bueno, a mí me gustaría participar. Claro, te escucho. Bueno, yo no soy profesora. Ajá. Nunca he estado, o sea, ante una situación como esta, pero esta clase que nos dio hoy me parece muy interesante porque ya tenemos esas bases. Ajá. Si en algún momento nos encontramos en un caso como este, y no nada más la pérdida de una persona, de un ser querido, porque como se hablaba a veces de las mascotas, y los niños son muy dados a tener una mascota, quizás es porque quizás pasan más tiempo con ella, sienten más cariño, y o sea, sí podemos empezar desde ahí, desde enseñar a ellos cómo sobrellevar un duelo de algo que ellos quieren, con algo que ellos se sienten tan cercanos. Y es muy interesante esta clase que hoy nos regaló. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por haber participado el día de hoy. Y sí, aquí abro un poquito el tema porque tuve un pacientito que sufría mucho porque perdió a su mascotita, era una perrita. Pero ¿qué creen? Que el vínculo era más fuerte que el que tenía con su mamá. Entonces imagínense qué fuerte, ¿no? Y muchas veces llegan y decimos, ay, es una mascota, ¿qué puede pasar? Pero mamá nunca estaba y la mascotita era quien estaba con él todo el tiempo. Entonces es bien importante que no minimicemos lo que nuestros pequeños sienten. Muchas gracias por haber participado. ¿Alguien más quiere participar? A ver, yo, maestra. Claro, le escucho. Yo he aprendido mucho de mis alumnos. Yo soy maestra de secundaria. Ah, muy bien. Y siempre he aprendido bastante y me quedo admirada porque nunca se me va a olvidar una vez que llegaron a mi aula y le dijeron a la niña, ven, salte del aula, se murió tu mamá. Pero se acababa de dejarla en la mañana, le pegó un paro cardíaco a la señora. Pues. Y entonces yo la separé a la señora y la abracé nomás a ella, a mi alumna. Claro. La abracé a ella, nunca una sola lágrima tiró. Fíjese, y la esperé a los 8 días porque hasta los 8 días se vino. Claro. Porque a raíz de eso, ella nunca lloró. Claro. Quiero que sepa, incluso le mandé con un psicólogo de la escuela porque, muy bien. Porque ella pues hacía eso, ¿no? Entonces ya aprendió bastante. Ahora en los tiempos actuales, en momentos en que van juntos con su papá y hacen su carita, les matan al papá o a la mamá. Así ¿verdad? es. Igual, Así la es. verdad, sí no me salen palabras, lo único que hago es abrazarlos y decirles que ahí estoy yo y hasta les doy mi teléfono a la hora que quieran. No espiritualmente los estoy encaminando, pues uno pues, no puede ser así, pues indiferente a ese dolor, al contrario, claro, ¿verdad? Claro. No, tengo que hablar con todos mis compañeros maestros porque algunos no ceden y así sucesivamente, pero siempre estar con ellos, siempre emocionalmente y físicamente el tiempo que estamos ahí. Y fíjese que cuando se murió mi mamá me acordé mucho de ella. Ajá. Yo no quería que mis hermanas sufrieran por verme llorar, yo soy la hermana mayor. Ay, mucha responsabilidad. Sí. Entonces yo por eso no pude llorar, yo me acordé mucho de ella. En el momento no pude llorar. Así qué es. cosas nos enseñan los alumnos. Muchísimas gracias, nos está sirviendo bastante, mucho, porque tengo muchos alumnos enfermos. Gracias a ti. Dios la bendiga. Gracias a ti, te recomiendo mi siguiente conferencia que precisamente voy a hablar del duelo en la adolescencia. Y lo que tú hiciste estuvo muy bien hecho porque es una red de apoyo. Y no te adelanto más, te invito a mi siguiente conferencia con muchísimo gusto. Ahí estaré. Gracias. Qué linda. ¿Alguien más que quiera comentar o que quiera participar? Si me permite, licenciada. Le permito lo que usted quiera con mucho gusto. Gracias. La situación es la siguiente. Estas cuestiones psicológicas de duelo
de enseñar a los niños a aceptar las pérdidas, sea cual sea. Pues desafortunadamente, pues yo no tuve la oportunidad de tenerlas, ¿sí? El manifestar esas emociones, pues de alguna manera no me fueron permitidas. Claro. Le voy a poner, ahora sí que permítame poner un ejemplo. Sí, adelante. Sí me agradaría que, ahora sí que disculpe el tiempo, pero el tiempo es suyo y el tiempo es oro. No hay problema. Viví con mi madre desde que nací hasta que ella falleció. Ok. Aún casado, ¿sí? Viví con ella por necesidades, si usted quiere, superficiales, pero viví con ella ya casi hasta los 40, casi 50 años. Pero por cuestiones de trabajo. El día que ella falleció, yo tuve la oportunidad ella estaba en cama y me dijo, ayúdame a subir más arriba en la cama. Ajá. Yo sí, digo, está bien, perfecto. Yo agárrate de mi cuello y hacemos palanca y te subo. Muy bien. Esa fue la última vez que yo la vi. Pero cuando falleció, créame sinceramente que hasta la fecha no he podido sacar esos sentimientos. Claro. Digo, ahora que hemos tenido esta oportunidad con usted de esta conferencia respecto a la educación en este aspecto de los niños, pues no sé, no he encontrado el momento, y ya mi madre ya tiene varios años de fallecida, y no he encontrado el momento de poder sacar esas lágrimas de agua. Claro. Entonces, tal vez fue poniendo la religión por una parte, que yo estudié en una escuela marista hasta los 16 años. Ok. ¿Sí? Y era de puros hombres, era de varones la escuela. Entonces, tuve maestras golpeadoras, no sé si todo eso haya influido en mi ahora sentir. Ya son muchos años, he ido a visitar su tumba y pues ahora sí que la recuerdo con mucho cariño, pero mis lágrimas de agua no han salido como debe de ser. Muy, Víctor, Creo ¿verdad? yo. Gracias, sí, Víctor. Víctor, si tú me lo permites y si me das a mí la oportunidad, con muchísimo gusto voy a estar asesorándote para que tú hagas la diferencia en primero con tus alumnos. Y en segunda, si quieres compartirme más, con muchísimo gusto te voy a estar escuchando. Creo que ya te tengo en WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya estoy en WhatsApp con usted. Si me quieres regalar un mensajito, Víctor, estoy para ti. No estás solo, yo te acompaño. Muy bien, lo tomaré en cuenta, licenciada. Muchas gracias, Gracias. Víctor. Un placer. Gracias a todos Un por placer escuchar. escucharte. Muy bien. ¿Alguien más que desea abrir su micro y expresar algo que les haya pasado, que me quieran compartir, que le quieran compartir a esta audiencia que es maravillosa? Yo también quiero compartir en esta tarde, si me lo permiten. Adelante. Me pareció muy hermosa esta enseñanza, porque en muchas ocasiones nosotros como adultos no sabemos cómo actuar con los pequeños. Ahora tengo una idea más clara de lo que uno puede hacer, cómo hacerlo, porque a veces lo hacemos equivocadamente, con palabras que no son las adecuadas. Y ahora, pues gracias por esta información vamos a saber. Y una frase que me encantó en la reflexión es que el amor lo puede todo. Y que no se nos olvide nunca dar amor, compartir amor. Y también aceptar cuando nos dan ese amor. Y muchas gracias. Excelente. Gracias a ti. Gracias a ti, Olivia. Siempre es un placer tenerte.
Ay, no, pues gracias a usted y a todos los que están compartiendo, porque todos aprendemos de unos de otros. Gracias también a los que estuvieron compartiendo sus experiencias, porque a base de eso nosotros también podemos aprender y saber cómo actuar. Muchas Así gracias. es. Gracias, Olivia. Qué linda. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, un gusto. ¿Alguien más que desee participar? ¿No? Eli, yo tengo una duda. Adelante, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Eli, en los niños chiquitos, ¿por qué? Bueno, yo gracias a Dios no he tenido que decirle a mis sobrinos, porque ya yo tengo un hijo adolescente de tu edad, pero tengo muchos sobrinos y mis sobrinos, gracias a Dios, no han tenido ninguna pérdida. Pero tengo 2, 3 sobrinos, incluyendo niñas, que se escudan mucho en sus cobijitas. En unas cobijitas las huelen, las abrazan. Yo nada más tengo la duda, ¿eso es porque les hace falta algún tipo de atención? ¿O por qué agarran mucho siempre un animalito, un peluchito y así? Claro, mi querida Angie, esto es inseguridad, inseguridad que el pequeño tiene y que puede que los papás le estén transmitiendo o puede que en realidad no estemos haciendo nada para controlar esta inseguridad. Entonces, si tienen ese tipo de comportamientos, por favor, denle más atención a estos pequeños. Y si les es posible, pues canalizar a un psicólogo. Porque no es normal. Digamos que no es lo esperado en un pequeño. Tal vez si fue 6 meses, por ejemplo, el que estuvo con este apego a esta cobijita, pero si ya después de esos 6 meses y el pequeño ya tiene 27 años y sigue con la cobijita, entonces ahí sí ya es muy preocupante, ¿no? Entonces, démosle de margen tal vez 1 año para que el pequeño se pueda desprender de esto. Y si lo van a desprender, que sea de maneras sucesivas. Por ejemplo, un día la voy a lavar y dejarlo 3 horas en la cobijita y ver cómo se comporta el niño. Si ven que no le generó ninguna molestia, entonces quitarla por completo. Pero si ven que sí estuvo muy atento a, y ya me la das, y ya me la das, y ya la lavaste, y esto y lo otro, entonces ya tenemos que estar más al pendiente de este pequeñito, Angie. Perfecto, mil gracias, Eli. Gracias a ti, un placer. Igual. ¿Alguien más que desee participar? Sino para concluir nuestra sesión del día de hoy. ¿No? Nada más para darte las gracias. Gracias a ti. Y por ahí mensajito para la próxima conferencia que vais a dar. Claro que sí, les adelanto, mi siguiente conferencia va a ser el cómo manejar el duelo en un adolescente, que no es lo mismo en un pequeño que en un adolescente. Entonces, si ustedes están, si son maestros, ¿verdad? Si son maestros en estas etapas de la vida, se las recomiendo ampliamente. Y les agradezco a ustedes por seguir participando y por darme la oportunidad de que me escuchen y que digan, bueno, de tanto que me está diciendo de qué es el duelo y cómo manejarlo y todo esto, ustedes que son maestros, tienen una gran posibilidad de educar más primero a sus alumnos y a los papás de los alumnos, que no me van a dejar mentir que es bien difícil trabajar con los papás. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Yo. Adelante. Hola. Pues Hola. solamente agradecerte porque estuvo muy bien explicado el tema. A mí me cayeron muchos 20s. Espero que a las demás personas también y estaremos muy atentos en tu siguiente reunión. La verdad es que esta información vale oro. Muchas gracias. Gracias a ti, Teresita. Un fuerte abrazo. ¿Alguien más? 2 personitas más y cerramos la sesión del día de hoy. ¿No? ¿Nadie? Nadie dice yo. Pues les adelanto, esto que estamos haciendo de compartir también es un trabajo de duelo.
¿vale? Al yo estarme expresando aquí también de lo que me ha pasado a lo largo de la vida, también para mí es un trabajo de duelo y les agradezco infinitamente que me escuchen. Entonces voy a leer sus mensajitos que me escribieron y con todo gusto y con todo mi amor los espero también en WhatsApp si es que quieren seguir platicando conmigo. Entonces les envío un fuerte abrazo, un beso y hasta que nos volvamos a encontrar, yo me voy a quedar aquí hasta que el último se vaya. Les quiero y estoy a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo y te quiero. Cuídense. Y yo a ustedes, Gracias. cuídense. Besos. Gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, hija. Ay, muchas Cuídate. gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Te quiero, hermosa. Y yo a ti. Besos. Bendiciones. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Dios la bendiga. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Una pregunta antes de que se vaya. Adelante, claro, aquí estoy. La próxima conferencia que comentaba sobre el duelo en los adolescentes, ¿nos va a mandar la información al grupo de WhatsApp? Sí, ahí mismo se las envío, con mucho gusto. Ah, ok, sí, porque yo trabajo con adolescentes, trabajo a nivel medio superior. Ajá. Y justo apenas en esta semana me acabo de enterar de dos chiquitas, una de 12 años y la otra de 16. Ajá. Su mamá falleció por COVID. Ok. Entonces, se quedaron con la abuela paterna, porque además, como el papá ya se había divorciado de la mamá hacía 2, 3 años, él no se quiso hacer cargo de sus niñas. Entonces se las dejó a la abuelita y digo, ay, qué difícil situación, ¿no? Pierden a la mamá y aparte el papá, como ya se volvió a casar, ya no quiso hacerse cargo de sus niñas, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho ver pues esa parte y poder ayudar a estas dos pequeñas. Va a ser un placer para mí que estés en la siguiente conferencia y yo te envío la información con mucho gusto. Gracias, Miss. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Una preguntota. Adelante. ¿Cómo? No sé si pudieras hacer alguna plática o algo así, por ejemplo, a nosotros como docentes, yo soy docente, pero también he tenido que vivir duelo en esta temporada y duelo muy cercano a esta temporada. Claro. Entonces, ¿qué manera, o sea, para podernos hacer fuertes nosotros, para poder ayudar a nuestros alumnos también? Así es, muy bien, muy buena pregunta y qué bueno que lo mencionas. Yo te recomendaría primero que veas qué aspectos de tu vida están siendo un poco débiles o tienes una área de oportunidad. Y pues claro que el alumno nota cuando nosotros no estamos bien. ¿Y cómo vamos a ayudar si nosotros no estamos bien? Entonces, con muchísimo gusto te puedo hacer una plática especialmente para ti y para todos los maestros que nos escuchan, para darles esta orientación o estrategias que vienen ustedes de parte de Miss Angie. Yo sé que a ustedes les gustan mucho las estrategias. Entonces, darles estrategias emocionales, pero para su uso, para nuestro docente, que de verdad la labor que hacen es maravillosa. Gracias. Gracias a ti, Lili. Voy a contemplar mucho tu punto de vista y claro que sí, próximamente. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, entonces voy a finalizar la reunión. Todavía voy a estar aquí hasta que el último se desconecte. Les mando un beso fuerte, fuerte y hasta que nos volvamos a encontrar. Cuídense mucho.